Para cooperar tiene que mencionar quiénes eran sus socios. Los socios presidentes, diputados, militares. No va a cooperar. No va a cooperar. His guilty plea brings us one step closer to achieving our goal of elimination of the drug cartels. Their reign of terror is over. He will never walk free again. We tore down walls between prosecutors, investigators, and analysts. We didn't care who got credit. The only thing we wanted was the truth. It's the same model we used when we took down Garcia Luna, when we took down Chapo. We just didn't go after the drugs. We went after the decision makers, the financiers, the killers who directed violence with a single phone call. Let me be clear. The guilty plea is not the end of this fight. The Sinaloa cartel may think that they're powerful and mighty, but rest assured, we are all up here because we have one goal in mind, and that is the destruction of the Sinaloa cartel. Cualquier tema que tuviera que ver con México, pues tiene que pasar por pruebas. Culpable, pues, Ismael Mayo Zambada se ha declarado culpable de 2 cargos, de muchos otros que tiene todavía. Ha dicho, voz de su abogado, que no entregará nombres. Veremos si esto se sostiene, si esto se mantiene. Por lo pronto, la sentencia de estos 2 casos llegaría en enero del próximo año. Hay un montón de conjeturas, hay nervios, hay interpretaciones, distintas lecturas. Ricardo qué gusto. Qué gusto. ¿Cómo estás? Estar aquí contigo. Muy buenas noches. Javier. Javier Oliva, ¿cómo estás? Muchas gracias, un gusto estar con mis amigos, con Jorge, Manuel, Ricardo, Javier, un placer. A ver, una primera lectura, Jorge, de lo que se dijo, de lo que trasciende y del hecho en sí, que es la declaratoria de culpabilidad de Ismael Mayo Zambada, que reconoce haber encabezado una red criminal, liderado un cártel de la droga durante 50 años y haber sobornado pues, a medio mundo, a militares, a policías y a políticos. Sí, yo creo que nadie se sorprendió con la declaración de culpabilidad, ya estaba anunciada de días atrás. La cantidad de droga que dice que se traficó, de 50 años de narcotraficante, 30 como líder del cártel de Sinaloa, es enorme, ¿no? Es 1 millón de kilos, creo que se maneja 1,5 millones de kilos. Yo creo que ni él sabe cuánta droga se debe haber traficado a los Estados Unidos a lo largo de 30 años. Pero que yo creo que aquí lo más importante, más allá de que su abogado defensor, Frank Pérez, dijera que no iba a dar nombres y que el Mayo se guardaba los nombres, yo creo que eso es una declaración un poco para afuera. Evidentemente tuvo que hacer el Mayo algún acuerdo para esa declaración de culpabilidad con las autoridades estadounidenses y luego no se habló en la conferencia de prensa posterior de Pam Bondi y todos estos funcionarios de los Estados Unidos. Que estaba el FBI, la DEA, estaba la primera plana. Toda la primera plana, los fiscales de Texas, el fiscal de Nueva York. Creo que lo más interesante que se dijo ahí fue que el del FBI, el director de operaciones del FBI, implícitamente reconocen que ellos capturaron al Mayo Zambada, ¿no? Porque después de tantas veces que no se ha dicho quién lo capturó. Y lo que no se dijo una palabra fue con base en qué acuerdos se llegó al acuerdo de culpabilidad. O sea, ¿con base en qué? ¿Cuál fue lo? Y no lo van a decir, porque lo interesante para Estados Unidos es que haya un acuerdo, que ellos tengan la información y que no sea pública. O si lo van a decir es muy temprano. Sí, pero además la van a hacer pública como hace Estados Unidos, ese tipo de cosas, la selecciona, la maneja, bueno, como hace cualquier potencia que tiene intereses marcados en otro Pero país. tú dices, no habría una declaratoria de culpabilidad del Mayo Zambada si no hubiera un diálogo, un acuerdo, un pacto con el gobierno. No veo a cómo hubieran podido llegar a un acuerdo de culpabilidad como el que hizo el Mayo Zambada, las declaraciones que hizo, cómo se presentó. No hubiera sido necesario que dijera esa frase: lo hice sobornando durante 30 años a policías, militares y políticos, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo lees tú, Ricardo? A ver, yo creo que este es un evento único, ¿no? No creo que se pueda comparar fácilmente con algún otro. Hay que comenzar por una cifra.
$15,000 millones. Así como no sabemos cuánto traficó, no sabemos si realmente son $15,000 millones. Me gustaría conocer a los contadores que hicieron esa sumatoria, pero a ver, esa es la fortuna de Donald Trump. No, más para ponerlo, ¿no? O sea, estás hablando de un individuo cuya riqueza supuesta sería idéntica al del, siempre hablamos, magnate estadounidense. Es de ese tamaño. O sea, sería el segundo hombre más rico de México, por ejemplo. Pues no, tú tienes 80,000 millones el más rico, hay dos en medio, pero sí estarías hablando entre los 10 más ricos de México. En efecto, si esto fuera cierto así, no sé cómo va a poder entregar esa cifra, pero estás en ese orden. Entonces, primer hecho, ¿no? Segundo, tú tienes, por ejemplo, al hijo, a Vicente Zambada Niebla, que logra un acuerdo, por cierto, casi con los mismos abogados, en fin, casi el mismo despacho. Es un acuerdo que le permite a él recuperar la libertad 10 años después, a cambio de haber entregado información sobre la logística y las finanzas, pero estaba lejos el Vicentillo, como le dicen, de conocer todo el entramado de la red política que acompañó, que arropó al cártel de Sinaloa. Y en esto el padre es distinto. O sea, el padre está en una situación tal que en efecto tiene todos los elementos de cómo se aupó, cómo fue posible que el cártel de Sinaloa se convirtiera, y supongo que en esto no me equivoco, veré si ustedes me dejan confirmarlo, pero la organización criminal más peligrosa y más dañina de todas las Américas, ¿no? Por supuesto. De lejos, ¿no? Entonces, ahora, tampoco es el Chapo Guzmán que no hizo un acuerdo, entonces no tuvo que entregar información. Entonces sí estamos ante un individuo único, y por eso cuando Pam Bondi dice descabezamos una organización, pues sí, el conjunto de hechos, o sea, la caída de los Chapitos, del Chapo, de Mayo Zambada, sí es el fin de una época. Me cuesta mucho trabajo pensar, y con esto cierro, que la fiscal de Estados Unidos, que por cierto es una experta en la extorsión política, porque a eso se ha dedicado, a proteger a su jefe de que no lo extorsionen y a extorsionar políticamente a los enemigos de su jefe, no vaya a utilizar estas declaraciones para doblarle la mano, yo no diría al Estado mexicano o al gobierno mexicano, a aquellas piezas del gobierno mexicano que puedan estorbarles en su agenda política bilateral. Y ahí yo creo que el Mayo Zambada volverá a ser pieza única que no van a dejar pasar, por más que Frank Pérez diga que no va a soltar ningún tipo de información. Que parece una declaración, porque así la menciona, una declaración hacia afuera, ¿no? Es una declaración hacia los medios, es una declaración en donde está enviando algunos señales y quizá esperando construir un buen acuerdo, como lo tienen Joaquín y Ovidio Guzmán, que sí tienen un acuerdo reconocido con el gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo lo lees tú? Desde luego que se trata de un procedimiento, como bien dice Ricardo, espectacular, en todo el sentido del término, y que desde luego para el caso del gobierno mexicano es algo muy importante en la medida de la información que pueda dar. Una cosa es la que vaya él a compartir y otra cosa es la que se vaya a dar a conocer. Si bien el acuerdo dice que no va a haber información de nombres, en fin, pero hacia adentro claro que la va a haber. Y entonces lo comentamos un poquito antes de entrar a cámara, evidentemente este tipo de información se va a utilizar, como lo he sostenido en otras oportunidades, y gracias por la invitación. Me parece que esto está dirigido a tirar el Tratado de Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. Estados Unidos no puede tener un acuerdo comercial con un país que tiene 6 organizaciones terroristas, ¿no? Y entonces si ahora tenemos al principal cabecilla, digamos, de una organización como la coalición sinaloense, pues evidentemente esto genera, ¿no?, una rearticulación en el proceso de negociación del libre comercio, porque eso para mí es un atajo todo esto para regresar a los acuerdos bilaterales, ¿no? Sector automotriz, agroindustrial, en fin, telecomunicaciones, etcétera, pero ya no un gran tratado de libre comercio. Va pegado entonces el tema de seguridad con el asunto económico comercial. Para mí ese es el objetivo, eso es muy claro, porque también aquí el tema es, y lo ha planteado Jorge en algunos de sus artículos, tiene que ver directamente con un asunto de ¿y dónde está la complicidad estadounidense?, ¿no? Es
Es decir, cómo llegan las drogas a las estaciones del metro de Chicago, a los parques públicos de Atlanta, a las zonas periféricas de Manhattan. ¿Cómo llegan? ¿Cómo cruzan, no? Por eso. Entonces, ¿Cómo cruza la frontera? Entonces, ahí para mí el punto, este tipo de juicios, que es único, es cierto, pero que puede revelar respecto también de las complicidades en Estados Unidos, no solamente de México. Ahora, esto va por episodios y hablamos hoy de 2 cargos, de varios más que hay sobre la mesa en contra de Ismael El Mayo Zambada. Sí, pero yo creo que estos absorben los cargos principales, a ver qué ocurre con los otros. Pero de aquí a enero, creo que es 15 de enero, sí, cuando se dicte la sentencia, creo que vamos a tener un tiempo más. Pero además de eso, es interesante lo que dice Javier, porque ocurrió lo mismo en el juicio de García Luna, en el juicio del Chapo Guzmán ocurrió lo mismo. El propio juez Brian Cogan impidió que hubiera testimonios que involucraran a autoridades estadounidenses. Y ahora aunque ahí sí hubo juicio. Aunque ahí sí hubo juicio, incluso en el juicio le impidieron que llevaran testigos, se declarara sobre funcionarios estadounidenses. Y aquí en este caso también el Mayo dice soborné a policías, altos cargos militares, políticos de México, pero no dice en ningún momento que haya sobornado, que haya intervenido algo en Estados Unidos. Y evidentemente lo tiene el cártel de Sinaloa, como decía Ricardo, es la organización criminal más poderosa que ha habido en América, y no solamente en América, operaba, según información oficial, no estamos descubriendo el hilo negro, en por lo menos 40 países, tiene presencia en África, tiene presencia en Europa, tiene presencia en Asia. Entonces, de lo que estamos hablando es de una trama mucho mayor. Yo creo, evidentemente, el Mayo es el que mejor la conoce porque fue durante 30 años el jefe de esa trama, pero puede llegar a infinidad de lugares, no solamente en relación con México, sino de política interna de Estados Unidos, de política de Estados Unidos. Yo no quiero imaginarme, o me imagino la cantidad de información que puede dar para presionar en México internamente, de forma selectiva, como tú decías, a ver de acuerdo a objetivos, pero cómo puede operar también y cómo puede presionar en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en Perú, en Argentina, que son los países, son Chile, donde tienen presencia, cómo pueden presionar en África, cómo pueden presionar en España y en Países Bajos, cómo pueden presionar en China, en distintos lugares, solamente con la información que puede disponer el Mayo. Todo sucede allá, Ricardo, es decir, al Mayo lo capturaron allá, los hijos del Chapo Guzmán están colaborando allá, la familia de mexicanos fueron entregados a Estados Unidos, estos 55 criminales. Hay una historia. Pero todo impacta acá. Hay una historia que se tiene que contar muy despacio, ¿no? Digamos, Jorge ha narrado una parte, otros hemos observado, pero la historia de las órdenes de aprehensión que han sido giradas en contra de Ismael Mayo Zambada es extraordinario. Es conocido que se trata de la organización criminal más importante de las Américas, que Ismael Mayo Zambada, si su hijo dijo la verdad, siempre fue la cabeza, ¿no? Que incluso el propio Chapo era más, digamos, el corredor principal, pero quien orquestaba al equipo de corredores era el Mayo Zambada. Detenido, el Chapo estuvo detenido la mayor parte de esos 30 años, estuvo detenido. Él estaba libre. Entonces, cuando el culiacanazo, pues él fue el que rescató Vidio, nadie más. Y sin embargo, la Fiscalía General de la República, antes la PGR, pues no quería meterse en esas honduras porque fue corrompida o por miedo. Hay un conjunto de arreglos que se explican por la impunidad alrededor de Ismael Mayo Zambada. Sí tendrá que ser conocido ese dato pasado el tiempo, pero no va a ocurrir a partir de lo que sucede en Brooklyn. Sí son investigaciones pendientes. ¿Tú crees que no va? Porque aquí nadie lo quiso detener. Yo me quedo ni lo buscaban. Yo me quedo con el argumento que ya planteaba Jorge Javier. A ver, vivió 30 años en el mismo. La información que entregue se va a utilizar quirúrgicamente. No nos hagamos ilusiones de que allá nos van a contar la historia completa, pero sí me dejaría muy sorprendido que a partir de la caída del Mayo no empiece a circular información con la que hoy no contamos. Pero no tienes duda, como señala Jorge y otros pensamos,
que hay un tipo de arreglo, de acuerdo, que esta declaratoria de culpabilidad del Mayo Zambada no se da de a gratis. Es a través de un intercambio de información de inteligencia que será utilizada pues para los intereses de la gente estadounidense. Y un punto, perdón que te interrumpa, un punto que ya hemos platicado, que me decía gente muy relacionada con estos temas, me dice, Estados Unidos no necesita tanto la información porque la tiene por sus propios canales de inteligencia, necesita que testifiquen para poder judicializarla. Claro, como testimonio. Y otro tema que es importante en la declaración de Ismael Zambada fue el llamado a la pacificación de Culiacán. Muy interesante porque dijo, la sangre derramada no tiene ningún sentido, casi vuelvan a pactar. Abrazos, no balazos. Bueno, para el interior del grupo de la coalición sinaloense. Y esto es muy, muy interesante porque es un mensaje de quien aún se asume como cabecilla de ese grupo criminal, ¿no? Entonces, eso es importante. Y algo que apuntaba Ricardo, que yo quisiera complementar, si es posible, también su hermano, Reinaldo, vive también en Estados Unidos, como testigo protegido y con un dinero suficiente después de haber pagado 11 años de cárcel. Entonces, claro que hay un acuerdo. Es decir, y yo no dudaría, y porque además ya empezó, y lo comentamos en algún otro espacio, Miguel, es justo buscar que la pena que tiene el Chapo Guzmán sea trasladada a una penitenciaría menos rígida de la que tiene ahora, porque de acuerdo a lo que yo he leído en los reportajes, tiene derecho a una sola hora al día al aire libre. Entonces, que en la negociación, con los dos hijos, Ismael, en fin, todo este grupo. Ahora, estamos hablando nada más de un delincuente, pero tenemos otros 50, están los fundadores de los Zetas, está el fundador de los Caballeros Templarios, es decir, la cantidad de información de la trama delictiva mexicana que ahora ha sido trasladada física y personalmente a los Estados Unidos es formidable. Esto podría alcanzar a los políticos, a narcopolíticos. Tiene que alcanzar a políticos, y lo platicamos el otro día, a ver, después de todo lo que ha ocurrido en Sinaloa, se va a cumplir ahora un año de que empezaron los enfrentamientos ya abiertos en Sinaloa entre Mayitos y Chapo. Después de todo lo que ha ocurrido en Sinaloa, hay 2,000 muertos, 2,000 desaparecidos, una economía derrumbada, etcétera. No hay un detenido. O sea, no hay un político que digan las autoridades, el señor Juanito Pérez allá de donde tú quieras, de Badiraguato, presidente municipal, está relacionado con los... Ni uno. Entonces tú dices, y lo mismo ocurre con la Barredora, y lo mismo ocurre en Tamaulipas, y lo mismo ocurre en la gobernadora de Baja California. Eso está a punto de cambiar, porque el pacto de no delación que ha funcionado bien durante tantos años, se derrumba cuando quitas a las cabezas. ¿Tú crees que eso va a cambiar? Yo creo que es una presa que se va a abrir y vamos a tener una cantidad de información, incluso difícil de procesar, porque el pacto de no delación se acabó. Y lo que dice la presidenta hoy, que ha repetido varias veces, bueno, si no hay pruebas, ¿no? Con García Luna vimos que no necesita las pruebas, necesita los testigos. Sí, claro, lo que pasa es que el sistema judicial estadounidense, pues, con que tú testifiques frente a un jurado, eso adquiere el nivel de prueba. Ahora, por eso son juramentadas. Si las instituciones mexicanas van a hacer lo que les corresponde, presionadas por lo que ocurre allá o no. Si tienen el tamaño para procesar la cantidad de información que va a haber, y yo no creo que va a ser a través de las instituciones formales, no lo creo. Creo que les va a quedar chiquito a México las instituciones que tenemos para el flujo de información que va a llover. Coincido con eso, y creo que va a ser un tema de voluntad política. Pues para que nos vuelvas a invitar. Les costará, por supuesto, les costará o les está costando ya conciliar el sueño. Querido Jorge, gracias. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Hasta mañana, pásale.